Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, pues en este vídeo voy a hacer un repaso de cómo están las cosas, ¿vale? Hay gente que me ha comentado que es un poco pronto todavía para criar. Puede ser verdad, que luego los pájaros pueden remudar por las condiciones que se pueden dar en el aviario después del verano y demás. Porque van a ser pájaros que ya van a estar súper mudados cuando otros prácticamente estarán empezando a mudar. Puede ser que sí, lo que pasa que al final pues uno tiene que adaptarse también a las condiciones de su vida, de si puede criar en una época, cuándo le viene mejor, etcétera, y también de su aviario, por supuesto. Yo mi aviario, pues para lo bueno o para lo malo, es un sitio donde yo si quiero puedo criar en el mes que me dé la gana, porque son todo condiciones artificiales. Evidentemente en el mes que me dé la gana, siempre que los pájaros estén ya en unas condiciones de madurez sexual, pues idóneas, ¿vale? Yo tengo muchos pájaros de sobreaño también, entonces por ese tema no hay ningún problema. Y luego hay otros que han nacido también pronto, porque el año pasado también crié pronto, como todos los años. Yo he criado pronto ya bastantes años, no es este el primero. Y lo que no voy a hacer es desaprovechar estos huevos. Mirad, la pareja 1 tiene 2, la pareja 3 tiene 2, la 7 tiene 3 de momento, la 8 tiene 3, la 13 tiene 1 que ha empezado hoy, la 17 tiene 4. No creo que ponga más, pero le quiero juntar ya mañana con los de la 10 con los de la 8 y con los de la 7 para que vayan sincronizados, e incluso espérate que no me les junte con la 1 y con la 3, que no pasa nada por esperar un poco, ¿vale? Se espera un poco y cuando varias parejas ya tienen los 4 huevos o los 5 huevos que vayan a poner, se les ponen los huevos a todas. Y así tenemos un día único donde van a nacer todos los pichones, un día o dos, pero se van a llevar muy poco y eso nos va a permitir luego jugar con las puestas. Si una pareja tiene solo un pichón, una vez anillado y que sepamos ya de dónde viene, se le pasa a la otra. Ese tipo de juego yo sí que le puedo hacer, ¿vale? Pero siempre que los anillo, no los paso cuando son pichones. Pichones me refiero que no están anillados, o sea, súper chiquititos, recién nacidos. No los paso porque me gusta tener un control de dónde vienen, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya habéis visto los huevos que hay, ya habéis visto cómo está esto empezando. Es verdad que hay muchos compañeros que me dicen, yo crío más tarde, y es verdad que crían más tarde porque es normal, están en unos aviarios, en unas condiciones con frío. Por ejemplo, yo donde vivo en Madrid, pues no hace unas condiciones como para ello, las horas de luz no son suficientes, y aunque alguna parejilla o alguna hembra se ponga a poner huevos, pues lo suyo es quitárselo y ya está. No obstante, son huevos que están poniendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que mucha gente dice, a ver, es que si esto ya lo empiezas, pues claro, luego esto al final, a ver, si estos huevos son huevos que no valen, pues van a ser igual que lo que se denominan huevos de celo, que se dice por ahí, que también van a la basura. Entonces, oye, pues yo, cuando veo que empiezan a poner, ojo, esto, aquí han habido 2 o 3 huevos que me he encontrado en las bandejas y por eso ya he dicho, mira, yo no tiro más huevos. Si están las hembras para poner, pues vamos a juntarles. De hecho, veríais por ahí un reel de estos de YouTube que subí, donde vi unas pisadas, o sea, pude grabar una pisada porque he visto muchas. No sé si luego los huevos van a estar cuajados, si se van a poner a incubar bien, si no. Las parejas primerizas hay problemas. Mirad, por ejemplo, esta pareja. Esta pareja, como sabéis, es la de rojos mosaico línea hembra. Vale, esta pareja, ayer le quité un huevo de aquí. El primero que puso, también lo puso en la bandeja, que fue la primera pareja que dije, joder, esto ya hay que empezar a criar. Y tiene 2, pero mira dónde está, afuera. Se mete, se sale, es una pareja primeriza. A lo mejor precisamente eso que hace la hembra de no quedarse mucho en el nido es porque sabe que no están pisados. O sea, son cosas que pasan en todos los aviarios, o por lo menos a mí me pasa. Pero es que es verdad que luego pues hay gente que no, que a ellos no les pasa nunca. Ellos tienen una cría estupenda y todo genial. Pues en la cría pasan cosas. Y es verdad que aunque no es una cosa complicada, porque esto no es una ingeniería lo que hay que hacer para criar canarios, es todo más sencillo
de lo que parece. Es verdad que es más sencillo, pero evidentemente hay problemas, hay huevos que se caen, no sé cuál fue también que me puso un huevo que no me lo puso fuera, yo creo que fueron estas. Esto igual, un huevo por ahí al fondo, otra por allí, un huevo por ahí al fondo. Les tuve que poner el nido rápidamente. El segundo huevo también lo perdieron y lo tiraron al suelo porque no les dio tiempo a hacer el nido. Son cosas que pasan, probablemente los huevos no estén pisados. Luego hay parejas que a lo mejor se pueden pegar, que a mí de momento no es el caso. Luego parejas que a lo mejor te encuentras con que el macho destroza el nido y tira todo. Pues vete a saber lo que puede ir pasando, ¿vale? Son muchas cosas, pero que yo no lo voy a esconder, que si los huevos estos no están pisados, por lo que sea, pues yo os lo voy a decir igual. Mira, aquí estoy haciendo el fast multipower, ¿vale? Que ahora lo voy a hacer, se lo hago cuando puedo en el día y hago poquito. Y si veo que voy a tener semana complicada, ya sabéis, hago mucho, guardo en nevera y se lo voy poniendo y ya está, ¿vale? Hoy es verdad que son las 10 y 22, pero bueno, al ser un domingo que no trabajo, pues he podido pasar por la mañana, porque ya sabéis que no me gusta pasar a las 7 y media de la mañana, que es cuando yo puedo pasarme por las mañanas, porque es una hora que considero que es demasiado pronto como para incordiar las hembras mientras están poniendo huevos, ¿vale? Igual, ayer que me pasó, pues una hembra de reserva, mirad el macho, se está metiendo ahí al nido, a ver si la dejan pasar a la hembra y no la incordia. Pero son cosas que pueden pasar. Lo que comentaba, ayer vi una hembra, iba a decir el rojo mosaico, pero solo tengo rojo mosaico ya. Vi una hembra de reserva, ¿vale? Y la vi pues arrancándose plumas, súper encelada. ¿Qué hice? El macho de la 9, que me gusta mucho, pues se lo pasé. Entonces se lo puse y la pisó. Y hoy otra vez la he vuelto a pisar en cuanto le he pasado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora se lo devolveré aquí a la 9, al cabo de un par de orillas, ¿vale? Antes de comer, probablemente, se lo pase para allá y así lo voy a hacer, voy a compartir. Porque igual, digo, vale, tengo una hembra de reserva, me parece estupendo esa hembra de reserva, está muy bien, todo lo que tú quieras. Pero si me va a poner huevos ahora de celo y los va a tirar al suelo, pues oye, yo se los dejo en el nido y si los incuba bien, si no la puedo usar a lo mejor de nodriza si veo que otra pareja no me cuaja y sus huevos a lo mejor no son fértiles, yo qué sé, se pueden hacer muchas combinaciones, pero antes que tirar huevos por tirar, pues oye, mejor es aprovecharlos, ¿vale? Una cosa que os digo, estoy muy contento con la manera en la que están aprovechando los nidos. Para mí, un acierto los nidos estos que les he hecho, a ver si lo veis. Madre mía. ¿Veis cómo lo hacen? ¿Lo veis? Lo ponen súper tupido, mientras que, por ejemplo, este es el tipo de nidos que me hacían el año pasado. ¿Lo veis? A ver, saco. Perdón por el movimiento, ¿eh? Pero, a ver, puede ser que eso sea porque es casualidad, pero es verdad que el año pasado casi todos los nidos que me hacían me los hacían así, un poco de un lado y ya está. Y es verdad que este año me están haciendo nidos con mejor pinta, con esto que les he hecho de hacerle yo los nidos. Mira qué imagen más bonita. Esta creo que ha puesto el primer huevo hoy. ¿Veis? Súper bonita. ¿Veis? Luego pasan cosas como esas. No se llevan bien. Pelea. A ver, no les veo así todo el día. ¿Veis? No están así todo el día, evidentemente. Si lo viese así todos los días, pues, o todo el día, los separaría, ¿vale? Pero bueno, ¿eso por qué puede ser? Pues porque o la hembra no acepta al macho, cosa que me daría mucho disgusto, porque ese macho me gusta mucho y creo que pega muy bien con esa hembra. Les tendría que cambiar. O porque la hembra no está en disposición de criar, que no lo creo, porque les he juntado porque la veo que está preparada y de hecho está haciendo el nido. Pueden ser bastantes cosas, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo y yo os iré contando, ¿vale? Bueno, os voy a dejar, simplemente era un repasillo para que veáis cómo están las cosas por aquí. Hay parejas que todavía no he juntado, pocas, la verdad. Mirad, esta, por ejemplo, no la he juntado, aunque la hembra va cogiendo celo, pero no creo que está todavía como para juntar. Si la veis, bueno, no la podéis ver porque no la estoy sacando, pero si la llegaseis a soplar, ibais a ver como, a pesar de ser de sobreaño, todavía no está para ello. De hecho, la pareja número 12, esta de aquí, la puse porque mi sobrino vino y le hacía ilusión y la miré y dije, bueno, venga, va, les junto. No se llevan mal, les voy a dejar, pero como veis las intenciones que tienen de hacer nido son cero.
¿Vale? Mirad, el ejemplo que yo os decía. ¿Veis ese huevo que hay al fondo? Bueno, pues ese huevo, ¿qué hago con él? ¿Veis? Es un huevo de la 7. Vale. Mirad, es lo que os decía. Es un huevo de la 7. La 7 lleva 3, o sea que ya llevaría 4. Lo que pasa que yo le puse el nido por eso, porque ¿qué hago? ¿Pierdo una nidada? No me apetece, la trato de poner. Oye, que el macho le pisa, oye, qué bien, pues mira, ya tenemos una nidada. Pero, no sé, luego es verdad que el problema de la remuda, pues podría tenerlo, pero es que mi aviario, lo bueno que tiene es que también puedo mantener la temperatura muy constante, no pega altibajos, o sea, no las remudas, desde lo que yo sé, de mi humilde opinión, lo que yo entiendo, las remudas es, pues por ejemplo, cuando los pájaros cambian de temperatura muy bruscamente, por ejemplo, que haya venido el frío, luego vuelve otra vez el calor, luego vuelve el frío, entonces son cosas que les pueden hacer remudar. En mi caso creo que eso no va a suceder a no ser que los pájaros salgan de casa y se vayan a un concurso o se los lleva con un compañero, que ahí sí que podría ser. Mira, la otra pisada que acabo de ver aquí. Estos están todo el día dándole, pero sin parar. En cuanto les junto, mira que les junto unas horas, ¿eh? Pues no paran, o sea, esa hembra tiene que estar pisada, pero vamos, fijo. Bueno, no os doy más la brasa, este es un vídeo general, un vídeo de repaso, ya sabéis. Ya haremos vídeos más de temática y os contaré cosas, ¿vale? Venga, compañeros, un saludo, chao.